Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Terminando en esta semana los estudios brindados, agradecemos por su participación y fidelidad de seguirnos. Instamos a participar en sus iglesias locales el fin de semana, con mucha firmeza y amor a las cosas de Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguemos nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Hoy finalizaremos esta serie de estudios con el encuentro de nuestro Maestro con una persona adinerada, pero vacío en su corazón. Si fuera tan amable, acompáñenos en el libro de Lucas 19, versículos del 1 al 10. El estudio nos enfoca un encuentro notable en esta ocasión. Con Zaqueo, el recaudador de impuestos, Jesús se desvió para pasar por Jericó para alcanzar a un hombre que se había subido a un árbol sicómoro. Solo Lucas registró este relato sobre Zaqueo, el publicano de Jericó. La conversión de Zaqueo, recordemos que en el momento en que se produjo este incidente, el Señor Jesucristo se dirigía hacia Jerusalén para morir en la cruz. En su viaje resolvió pasar por Jericó. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. El doctor Lucas nos contó que Jesús había estado en el país de los samaritanos. Cuando salió de Samaria, se encaminó hacia Jerusalén y pareció salirse de su fatigosa ruta. Pero, ¿fue así realmente? Él fue a Jericó porque allí había un pecador. De hecho, había pecadores en aquella ciudad. El Señor quería alcanzarles y debemos tener en cuenta las intenciones de sus movimientos para no perder de vista el mensaje total de este pasaje. Jericó había sido la ciudad que Dios había entregado al control de Josué. Se había establecido una maldición para quien la reedificase. El hombre que la reedificó en tiempos del rey Ahab
recibió la maldición en toda su plenitud. En los días de Jesús era como una zona turística. Mucha gente pasaba allí sus vacaciones. Allí vivían los publicanos o recaudadores que eran despreciados. Se nos dice que Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Así él también entró y pasó por este mundo. No vino a la tierra para quedarse, sino para morir. Yo entré en este mundo para vivir y me agradaría vivir por un tiempo prolongado. Pero el único propósito de Jesús al venir a la tierra fue el de morir por los pecados del mundo. Esa acción tremenda quedó reflejada e ilustrada en el hecho de entrar y atravesar Jericó. No perdamos esa imagen. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, se nos dice tres cosas sobre este hombre. El Espíritu de Dios tiene una forma de decir con el breve trazo de una pluma todo lo que tenemos que saber sobre una persona. Lo primero que sabemos de este hombre era su nombre, que era Zaqueo. No pude menos que sonreír al descubrir que el nombre significa puro. Resulta difícil imaginar a un publicano que fuese puro. Cuando era niño, sus padres le habrán contemplado pensando que era el niño más precioso del mundo. Pienso que cuando creció y le llamaban por ese nombre, se habrán divertido bastante en Jericó al asociarse su nombre con su profesión de recaudador de impuestos. Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Como publicano tenía que pagar a Roma la cantidad de dinero designada para un territorio, en el cual recaudaría las contribuciones. Entonces, por supuesto, recolectaría más dinero por impuesto de lo que le paga a Roma, lo cual le había enriquecido. Zaqueo había abandonado su religión y no tenía acceso al templo. Era probablemente aquel publicano que estaba a cierta distancia y que golpeaba su pecho mientras decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Zaqueo, como un pobre pecador, buscaba un lugar hacia el cual acercarse para ser alcanzado por la gracia de Dios. Zaqueo quería volver a Dios. Zaqueo era rico. Se empleó a fondo para que su profesión resultase productiva. No condujo sus negocios con una dedicación divertida. Si él iba a cobrar los impuestos a una viuda que no pudiera pagar, la desalojaba de su casa. Si un hombre no tenía dinero suficiente para pagar lo que debía, le comprometía con una hipoteca sobre lo que tuviese en propiedad. Había robado a mucha gente y aunque una vez había tomado la decisión de convertirse en un cobrador de impuestos, descubrió que toda la riqueza del mundo no satisfacería su corazón. Deseaba poder volver atrás y empezar de nuevo. Había recorrido una calle de una sola dirección y no había manera de volver a tener acceso al lugar del templo, donde se manifestaba la gracia de Dios. Quería recibir gracia y misericordia y el Señor lo sabía. Por ello fue a Jericó con el propósito de ayudar a ese hombre. Deseaba llevar a Zaqueo con él, no a Jerusalén, sino a la cruz, para que recibiese la salvación. Pero Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Desde que se convirtió en un recaudador, Zaqueo había estado excluido de acercarse al propiciatorio o tapa del arca del pacto, lugar donde operaba en el templo la gracia de Dios. El propiciatorio señalaba al Señor Jesucristo y a su sangre derramada en la cruz por nosotros. El Señor quiso que este hombre odiado supiese que él se dirigía hacia Jerusalén para morir y que su muerte le proveería a él un lugar de gracia. Y así el publicano hizo su decisión de seguir a Cristo y se convirtió en un hombre nuevo.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observemos que Zaqueo no declaró públicamente lo que sentía interiormente por haber recibido a Cristo, sino que dijo lo que iba a hacer, la forma en que iba a restaurar los daños causados a otros para demostrar que se había convertido. Esta es la única manera en que el mundo podrá saber que te has convertido a Cristo. Amado amigo, es importante notar que Jesucristo nunca menospreció una alma necesitada de Dios. Dedicó tiempo y amó a la gente. Nosotros como sus discípulos debemos invertir en el reino de Dios para mostrar la misericordia y la salvación de Dios a esta generación. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento,